El ser en el umbral de H.P. Lovecraft, parte 3. Si le dieran un cerebro masculino, decía, no sólo igualaría, sino que superaría a su padre en cuanto al dominio de las fuerzas ocultas. Edward conoció a Asenath en una reunión de la inteligencia en uno de los cuartos de los estudiantes y no era capaz de hablar de otra cosa al día siguiente. Cuando vino a verme, la había encontrado pletórica de los intereses y la erudición que más le absorbían y, además, había quedado extrañamente prendado de su apariencia. Yo nunca había visto a la joven y sólo recordaba débilmente referencias casuales a ella, pero enseguida supe de quién se trataba. Era bastante desagradable que Derby se mostrase tan trastornado a su respecto, pero no hice nada por desanimarlo, ya que actos así suelen ser contraproducentes. Según me dijo, no se la había mencionado a su padre. En el plazo de pocas semanas no escuché al joven Derby hablar de otra cosa que no fuera Asenath. Otros daban cuenta ahora de la otoñal galantería de Edward, aunque coincidían en que no parecía aún tener su verdadera edad y que no desentonaba en absoluto con su extraña amada. Tenía tan solo un poco de tripa, pese a su indolencia y abandono, y no había arrugas en su rostro. Asenath, por su parte, lucía las prematuras patas de gallo, propias del ejercicio de una fuerte voluntad. Por esa época, Edward me presentó a la chica y enseguida me percaté de que el interés era mutuo. Ella lo miraba continuamente, con aire casi de rapacidad, y noté que su intimidad era intensa. Poco después recibí la visita del viejo señor Derby, al que siempre había admirado y respetado. Había oído las historias que corrían sobre la nueva amistad de su hijo y había recabado la verdad completa al margen del chico. Edward planeaba casarse con Asenath e incluso había estado buscando casa en las afueras. Conociendo la usual gran influencia que yo ejercía sobre su hijo, el padre se preguntaba si no podría yo ayudarlo a deshacer todo aquel enredo. Pero yo le expresé, contrito, mis dudas al respecto. Esta vez no se trataba de la habitual voluntad débil de Edward, sino del fuerte carácter de la mujer. El eterno infante había transferido su dependencia de la imagen paternal a una figura nueva y más fuerte, y nada podía hacerse al respecto. La boda tuvo lugar un mes más tarde, en un juzgado de paz, por deseo expreso de la novia. El señor Derby, atendiendo a mis sugerencias, no puso traba alguna, y tanto él como mi esposa, mi hijo y yo mismo asistimos a la ceremonia. El resto de invitados eran jóvenes universitarios. Asenath había comprado la vieja casa Crownish en el condado al final de High Street y se proponían establecerse allí después de un corto viaje a Eastmouth, de donde tenían que venir 3 criados, así como algunos libros y enseres. No debió de ser tanto por consideración a Edward y a su padre como por el deseo íntimo de estar cerca de la universidad y su biblioteca, lo que llevó a Asenath a establecerse en Hartham en vez de volver definitivamente a casa. Cuando Edward me visitó después de la luna de miel, pensé que lo notaba algo cambiado. Asenath le había hecho liberarse del ralo bigote. Pero había algo más. Se le veía más sensato y pensativo, y había trocado su habitual aire de rebeldía infantil por algo que casi parecía verdadera tristeza. Tuve dudas a la hora de decidir
si tal cambio me gustaba o disgustaba. Desde luego, de momento, parecía más adulto que antes. Quizás ese matrimonio había sido algo bueno y ¿no podría ser que aquel cambio de dependencia fuese el comienzo de una verdadera neutralización que llevase por último a una independencia responsable? Vino solo, ya que Asenath estaba muy ocupada. Había traído consigo un enorme montón de libros y aparatos de Innsmouth. Derby se estremecía al pronunciar ese nombre y estaba acabando de acondicionar la casa Crowninshield y los terrenos. Su hogar natal, esa ciudad, era un lugar bastante inquietante, pero ciertos objetos de allí le habían enseñado cosas sorprendentes. Progresaba con rapidez en el campo de lo esotérico, ahora que estaba bajo la tutela de Asenath. Algunos de los experimentos que ella se proponía eran sumamente osados y radicales, aunque él no se sintió en libertad para entrar en pormenores, pero tenía confianza en sus poderes e intenciones. Los 3 criados eran muy extraños, una pareja de increíble edad que había estado con el viejo Ephrem y que se refería a veces a él y a la madre muerta de Asenath en forma críptica, así como una moza morena con marcadas anormalidades en las facciones que parecía exudar un perpetuo olor a pescado.